nombre es Hans Ballman. Mi nombre es Lizeth. Mi nombre es Nicolás Lagos. Mi nombre es Carmen Rosa Lozano. Soy Alejandro Vargas. Me encanta la Séptima porque me parece un lugar rico para caminar. Es como el lugar donde confluyen todas las historias del centro de Bogotá. Mucha gente ofreciendo libros, son económicos, me parece una nota. Muchas personas que tienen mucha creatividad para dibujar, para cantar, para bailar. Pueden ustedes los viernes venir después de las horas de la tarde y encontrarse con cualquier persona de cualquier parte del mundo, disfrutar con ella, tomarse un café. Canal Capital es una ventana que le enseña a las demás personas lo que en verdad es Bogotá. Es un canal incluyente. Que muestra todo lo bonito que tiene Bogotá. Me gusta la parte cultural, la parte de noticias. Siempre se le da ese espacio a conocer un poco qué es lo que se da, se invierte. Cada vez que puedo lo veo. Eso es lo bonito de Canal Capital. Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto acompañarlos nuevamente en las transmisiones especiales de Canal Capital de la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Soy Catalina Telles y a continuación los invito a quedarse con nosotros en el conversatorio Grandes Personajes de la Historia. Nos estará acompañando quien también estuvo ayer con nosotros y es el escritor y arqueólogo italiano Valerio Massimo Manfredi, quien además va a estar acompañado por otro escritor italiano quien hizo la saga Medici. Él es Matteo Struck. Con ellos vamos a tener este conversatorio, así que los invito a que se queden con nosotros aquí en el auditorio José Asunción Silva y disfruten de Grandes Personajes de la Historia. Bienvenidos a la Filbo 2019. Este año, el hilo conductor de todos los eventos es Léete. Queremos mandar un mensaje a los asistentes a la feria. Leer es ver el mundo a través de los ojos del otro. Cuando leo, entro en un universo ajeno y en él reafirmo, amplío, pongo en duda o contradigo lo que he dado por hecho o lo que ese otro ha dado por hecho. Entro en diálogo con el mundo y es ahí, en esa conversación siempre compleja, nunca concluyente, donde inicia la libertad. Los dejo en esta conversación titulada Grandes Personajes de la Historia, con Matteo Struck. Marta Orrantia está moderando, estamos esperando a Valerio Massimo Manfredi, que creo que se quedó perdido entre los tumultos, entonces esperemos que llegue. Y pues un fuerte aplauso para nuestros invitados. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mateo, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero empezar, antes de que llegue Valerio, quiero empezar un poco a hablar con Mateo. Mateo es famoso en Colombia por su tetralogía de los Medici, es abogado, también es un prolífico escritor que ha publicado más de una decena de novelas, pero además ha hecho novela gráfica, dirige festivales literarios y fundó un movimiento literario llamado Sugar Pulp. Yo quiero empezar a hablar con Mateo sobre los Medici. Sobre los Medici se han hecho series de televisión, se han escrito libros. Ha sido un tema fascinante para muchas personas durante muchos años. Yo quiero saber por qué se sintió él fascinado por los Medici y por qué empezó a escribir algo de lo que ya se ha hablado tanto, por qué sintió que tenía algo que aportar ahí. Grazie per la domanda. La pregunta, primero que todo quiero saludarlos, para mí es un honor estar acá en Bogotá. No fue fácil llegar, no sé si supieron que perdí el avión ayer, había llegado, supuestamente tenía que llegar antes de ayer, pero bueno, finalmente logré llegar y la verdad estoy muy feliz
de haber llegado acá a Bogotá, y quiero agradecer desde ya a mis lectores y lectoras colombianos, porque para mí fue una grata sorpresa descubrir que i Medici gustaran tanto acá en Colombia. Yo escogí contar esta historia porque, como decías, Marta, ya había sido tocada en series de televisión, en ensayos, etcétera, pero paradójicamente nunca había sido contada a través de una novela histórica, y sobre todo nadie en Italia había escrito una novela histórica sobre i Medici, que es algo raro, es algo bizarro, porque hablamos de la dinastía italiana más famosa del Renacimiento, quienes fundaron, digamos, el momento del Renacimiento y del humanismo, y no existía una saga de novelas. Entonces, el reto fue contar a través de la novela, así como hizo Alexander Dumas, por ejemplo, una gran saga familiar. Y además, porque cuando pensé que me iba a empezar a escribir esta historia, había empezado a estudiar y a investigar. Estudié durante 3 años seguidos antes de escribir la primera línea, el primer párrafo. Y descubrí que Cosimo el Viejo, que es el protagonista de Una familia al poder, la primera novela, había sido exiliado de Florencia a Padua en 1433. Y resulta que yo nací en Padua. Y yo dije, esta es una señal, tengo que escribir. Así que me decidí finalmente a escribir sobre esta familia. Y en 4 novelas finalmente cuento la historia de esta gran familia, empezando por Cosimo el Viejo, pasando por Lorenzo el Magnífico, Catalina de Medici y María de Medici. Esa decisión suya de tomar estas cuatro libros, el de Cosimo, el de Lorenzo, el de Catalina y el de María, ¿ocurrió antes de comenzar la novela o fue ocurriendo orgánicamente? Usted fue diciendo de pronto, no, esto es una tetralogía o esto es una trilogía, pero me salió una pata. ¿Cómo es esta saga familiar? ¿Cómo la toma y decide usted cuántos libros y de qué van a tratar? Allora, io come scrittore... Bueno, yo como escritor me cansé un poco de escribir historias de pequeños personajes que tal vez pueden ser universales y que pueden interesarnos a todos. Hay muchos autores que hacen eso mejor que yo y no es lo que yo quiero hacer. A mí lo que me gusta es escoger un gran personaje histórico, alguien que yo defino como un rockstar histórico, y en mis 4 novelas encontramos esos 4 personajes, pero también aparece Leonardo da Vinci, Rubens, el cardenal Richelieu, aparece Brunelleschi, Nostradamus, y en las próximas novelas que ya creo que se van a publicar en español próximamente, que ya están publicadas en italiano, uno está dedicado a Casanova y al 1700 en Venecia, y el otro a Miguel Ángel Buonarroti, a la Capilla Sixtina y a la tumba de Julio II. A mí me gusta mucho hablar de estos grandes personajes porque Valerio, por ejemplo, ha narrado sobre personajes importantes como Alejandro Magno y otros. A mí me gusta esa línea, es decir, tratar de explorar en todas sus contradicciones a los grandes personajes históricos, incluso en sus lados más oscuros, ¿no? Más tormentosos, tratar de entender por qué Catalina de Medici era la reina negra, por qué la definieron así, y si al final esa leyenda no era más bien como una visión o una transfiguración o modificación de una mujer muy solitaria que tuvo que crecer en un país extranjero que la odiaba, porque ella era italiana en Francia, era una hija de mercaderes, no era noble, su marido tenía un amante que era Anne de Poitiers, que era su favorita, y ella tiene que combatir contra todas estas dificultades. Así que era una mujer muy solitaria, una madre enamorada de sus hijos y de su marido, pero que debe luchar hasta el final de sus días en una Francia que la odia, que es esa Francia de 8 guerras de religión consecutivas. Son personajes que viven conflictos, que viven situaciones de peligro tan devastadoras que no puedes dejar de contarlas en una novela. Y es por eso que yo escribo estas historias.
Catalina de Medici en su libro es una mujer fascinante, al igual que María de Medici, y yo quisiera, porque la historia siempre ha sido narrada por los hombres, para los hombres, sobre todo en la antigüedad mucho más. Las mujeres las que eran reinas, las que tenían algún tipo de poder, se les narraba la historia de acuerdo a sus reinados, pero esa historia íntima, esa historia femenina, esa historia de adentro, es muy difícil porque no existen casi documentos. ¿Cómo fue esa investigación para hacer estos dos personajes y para convertirlos en estos personajes tan ricos y tan polifacéticos? Obviamente c'è stata molta ricerca, hubo muchísima investigación, pero también uno se pone a estudiar y se da cuenta que puede descubrir cosas increíbles. Tú ahorita hablabas de María de Medici. Resulta que María, con la ayuda de las guardias del cardenal Richelieu, se escapa del castillo de Blois de 50 años. Es decir, ya no es una niña súper atlética, es una señora que baja durante una tempestad de nieve por una escalera de cuerdas. Es una que está en su carruaje, el carruaje cae en un río y ella casi se ahoga y por fortuna la salva uno de sus caballeros, pero su primer pensamiento cuando le dan como una respiración boca a boca para reanimarla, su primer pensamiento es: ¿cómo está mi esposo? Es realmente una heroína. María era una mujer hermosa, además, muy segura de sí misma. Es una mujer que descubre el genio político de Richelieu y después de que lo descubre y lo lanza, digamos, al estrellato, él después la traiciona y se vuelve su enemigo más despiadado. Estas son mujeres fascinantes que tuvieron que afrontar con muchísima valentía en un mundo de hombres toda una situación bajo unas figuras masculinas en ese renacimiento y en otros países que no eran los de ella. Entonces, no se trata solo de contar la fragilidad y la valentía y el coraje, sino también los amores, la capacidad de manipular, la capacidad de utilizar su gran cultura, porque eran mujeres muy cultas, para poder convencer a la gente de su corte o para que sus adversarios políticos en situaciones difíciles pudieran estar de su lado. Y esto todo es muy fascinante. Y también hay otro elemento muy interesante de estos dos personajes femeninos. La historia de Catalina tiene también algo de mágico, astrológico, ocultismo, Nostradamus. Ella hace que Nostradamus se vuelva el astrólogo de cabecera de la corte francesa de la época. Y en una profecía le dice cómo se va a morir su marido, incluso cómo se van a morir sus hijos. Y María, en cambio, llama a la corte a Rubens y realiza ese ciclo extraordinario de telas, de pinturas que se realizan para el Palacio de Luxemburgo, que ella había hecho construir basándose en el modelo de los palacios florentinos de la época. Entonces, llevar a la luz personajes de este tipo para mí es una obligación. La verdad, no sé cómo decirlo, es como una necesidad humana. Tenemos que hablar de estas personas, que sería como un crimen no contar las historias de personajes así. Y yo desde siempre he querido trabajar también con personajes femeninos que son muy importantes, muy fuertes y que gustan mucho a los lectores y a las lectoras. Así que voy a continuar haciéndolo. Incluso cuando tengo personajes masculinos en una historia, siempre hay personajes femeninos fuertes en la historia. Acaba de llegar Valerio, recibámoslo con un aplauso. Perdonen, había perdido la chica y la chica había perdido mí. Valerio, bienvenido. Gracias. Estábamos hablando de la fascinación que ejercen estos personajes maravillosos.
Yo quisiera tocar brevemente la trilogía de Alexandros por la que eres tan famoso en Colombia, antes de pasar a tu nuevo libro de Teutoburgo. Pero quisiera hablar brevemente, hacerte un poco la pregunta que le hice a Mateo sobre por qué, si estos personajes son tan absolutamente maravillosos, tan famosos, en el caso de Alejandro, tantas biografías, tantos textos, tantas películas, ¿cómo es acometer un trabajo de estos pensando que uno puede aportar algo? Y digamos, ¿cómo fue esta experiencia de estudiarlo a él pensando, yo tal vez puedo aportar algo aquí, no todo está dicho? Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo fue la decisión de escribir una cosa sobre un libro tan grande sobre Alexandros cuando ya tanto se había dicho de él? ¿Qué pensaste que podías aportar nuevo? Mira, tengo que decir la verdad. Sí. ¿Quieres la verdad? Yo no quería de hacer Alejandro. No me gustan los grandes hombres. Ocupan demasiado espacio y muy de frecuente son, como decir, maníacos de poder, de conquista, de todo. Lo que se pasó es que había sido un escritor francés que había escrito una serie de cinco libros, 5 tomos sobre el faraón Ramses, vendiendo 2 millones de ejemplares. Bueno, un día el director editorial de mi editor, Mondadori, viene a visitarme en mi casa y me dice: Valerio, si tú deberías hacer una trilogía o pentalogía sobre un gran hombre, ¿qué sería para ti? ¿Quién sería por esto? Y yo digo: Alejandro, pero no me gusta. Dice: ¿por qué? Bueno, es difícil a explicar, pero digamos que no me gusta mucho. Pero podría hacerlo, es un personaje interesante. Él me dice: ¿por qué no hacemos Júpiter? Oh, por el amor de Dios, no me gusta por nada. La semana siguiente estuve en la editorial, en Mondadori, en el gran palacio de Niemeyer, una maravilla. ¿Cómo es la tradición? Yo había terminado mi última obra. Es tradición que se come con el director editorial. Él me dijo: mira, ¿por qué no hacemos un libro de gran éxito? Podría ser, ¿qué podría ser? Y yo digo: podría ser Alejandro. Ah, fantástico, vamos inmediatamente al director general. Me dice: ¿por qué no quieres hacerlo? Digo: porque allá este Christian Jacques con 5 tomos me parece bastante. Dice: no puedes perder este tren. Insiste. Yo quiero que tú vas a sellar el contrato antes de Navidades. Faltaban como 10 días. Al final he dicho: mira, hacemos una cosa, tengo una idea. Yo me voy en las Alpes por las vacaciones. Empiezo a escribir. Si empieza bien como un avión que sube, te teléfono y tú telefonas a mi agente. Si no parte, no partirá jamás. Bueno, espero tu telefonada. Bueno, en 14 días escribí 120 páginas. Y llamé al editor, digo: mira, puedes llamar a mi agente. Así fue. Pero me daba cuenta que esta era una cosa muy especial,
muy particular, por el personaje, por el medio ambiente, por la época, por esta frase de la Biblia que dice, cuando él murió, dice, et terra siluit in conspecto eius, y la tierra se quedó muta a su presencia. Digo, bueno, se lo dice la Biblia, yo lo conozco bien, pero tal vez no bastante bien. Sobre todo quería algo de original, de diferente, de único, una idea, porque hay muchísimos que toman un personaje histórico, lo cuentan como una novela, lo novelizan, pero no tiene nada de original. Y mi idea fue, mira, este príncipe tiene un grupo de amigos, todos chicos de 16, 17, con un maestro fantástico, como una universidad entera, Aristóteles. Debería ser una razón, porque el rey pagó más a Aristóteles que a comprar el caballo bucéfalo. Es como comprar una Ferrari hoy día, más de esto. A aquel punto, digo, bueno, construyó también una sorta de campus, con flores, con ríos, con cascadillas, una sorta de paraíso terrestre. Y estos chicos que escuchaban la palabra científica de Aristóteles, que dominó la ciencia occidental hasta a Galileo Galilei, otro italiano. Pero Aristóteles es griego, no. Al final, ¿cuál es la idea? La idea es conquistiamo a todo el mundo y vamos a cambiarlo totalmente, creando otro nuevo. ¿Los ingredientes cuáles son? Los ingredientes son todas las civilizaciones de la antigüedad. India, Persia, Mesopotamia, Lidia, Egipto, Grecia, Palestina, Arabia, todo esto. Crear una criatura única. El que se pasó fue una civilización que ahora redescubrimos, porque la hemos olvidado, la helenística. La herencia de Alejandro es la gran biblioteca, 1 millón de libros, 23 siglos atrás. El museo, que no era un museo como entendemos nosotros hoy día. El museo era el primer instituto de investigación pura. El faro de Alejandría, 132 metros de alto. Bueno, ¿qué es? No es la altura de la torre que es importante, que es maravillosa, que es increíble. Es lo que hay arriba en la torre. ¿Y qué es que hay a aquella altitud? Los espejos parabólicos que podían proyectar un rayo de luz a 45 kilómetros de distancia. Esta es la herencia de Alejandro y muchas otras. Sabían todo, sabían muy bien que la tierra
roteaba como todos los otros planetas alrededor del Sol y no viceversa. Había mesurado la circunferencia del Ecuador, 40.000 kilómetros, con un error de 1 kilómetro, punto algo. Conocían los principios de la termodinámica, de la acción-reacción. Construían máquinas semoventes, automas lo llamaban, robot en otra palabra. Si alguien de ustedes ha leído la Odisea, tal vez puede recordar que cuando el héroe toma tierra en la isla de Scheria, hay un palacio con un rey y una reina, un palacio maravilloso, y hay canes de perros, hay perros automáticos de plata, y toda la noche surveillando el ingreso del palacio. Esta es una inserción de los científicos helenísticos. Y cuando los romanos privaron al Egipto de su autonomía e independencia, perdieron este tesoro de ciencia y de conocimiento. Y cuando se dieron cuenta del desastre que habían perpetrado, no sabían más, no podían más comprender el lenguaje, la lengua, el idioma científico que también habían creado los cienciados de la biblioteca y del museo. Antes de empezar a hablar de Teutoburgo, yo quiero hablar con Mateo, preguntarle cómo fue. Mateo, antes es la primera vez que, no es la primera vez, pero creo que es una de las veces que ha hecho novela histórica. Hiciste otra novela histórica, me parece, antes. Mateo. No, dicevo che il mio... Bueno, este fue mi primer experimento, mi primer proyecto de novela histórica pura, aunque en realidad en mis novelas pongo mucha atención en la parte histórica como tal, pero también incluyo mucha aventura. También le doy homenaje a ciertos personajes. Al principio de la tercera novela de la saga, por ejemplo, esa que está dedicada a Catalina de Medici, hay una escena que recuerda, como que recalca, con alguna diferencia, porque el periodo es totalmente diferente, que parece el ataque del amor en los tiempos del cólera de Gabo. Me gusta crear dentro de mi historia, dentro de mis novelas, esos homenajes escondidos a otros autores. Y ese lo hice en honor a Gabo. Esto porque me divierte mucho y también es un reto para el lector. Tratar de descubrir, tratar de ver dónde están. Y hay muchos otros pasajes ocultos en las novelas de este tipo. Me gusta mezclar los géneros. Antes de estas 4 novelas había escrito un thriller histórico del 1800 en el Véneto, y algo que llamaría histórico fantasioso, otro que fue ubicado entre Rusia y Transilvania en el 1200, con 70 caballeros teutónicos dentro del contexto de las cruzadas del norte, que son llamadas por Rusia atravesando Transilvania para llegar al último lugar cristiano y salvarlo de un ataque de varias hordas sanguinarias de cumanes, que eran los guerreros formidables que estaban atacando toda la Transilvania de la época y que por poco iban a dominar totalmente los caballeros teutónicos. Pero de hecho me gusta mucho enriquecer mis novelas con muchos puntos
interesantes. Otra referencia, como lo decía anteriormente, es la referencia a la literatura feuilleton de Francia, es decir, Dumas, Théophile Gautier, el mismo Salgari, que es un gran novelista italiano de aventura del Véneto, de la tierra de donde yo provengo. Entonces, en realidad, y bueno, también porque uno estudiando e investigando se da cuenta que lo que sucede supera cualquier fantasía que uno pueda imaginarse. Es decir, por ejemplo, lo que sucede en mis libros con la familia de Pazzi, que es esa conspiración, era como una conspiración internacional actual. ¿Qué es lo que sucede? La familia Pazzi, que eran los enemigos de los Medici, hacen esta conspiración, pero también involucra al Papa Sixto IV y a algunas legiones de caballeros que protegían a estas familias. Pero los Medici eran tan potentes que terminan involucrando varios estados de la Italia de ese tiempo, señorías, repúblicas, ciudades-estado. El hecho de esta conspiración de los Pazzi es tan violento que nos recuerda casi que a Shakespeare, porque nos hace pensar en esa conspiración que sucede en una iglesia, en la iglesia de Santa María del Fiore, en Florencia, durante la misa de Pascua. Y durante esta misa de Pascua, la familia Pazzi, con sus acólitos, asesinan al hermano de Lorenzo el Magnífico, Giuliano, con 20 cuchilladas. Y Francesco de Pazzi es tan sediento de sangre que cuando da la 20ª cuchillada se equivoca y se autoapuñala y casi se desangra porque el cuchillo, que ya estaba prácticamente sobre ese cadáver de Giuliano, le atraviesa su propio muslo y debe huir y necesita un médico que lo salve. Y llega finalmente cuando llega a su palacio. Y le sirve para poco, porque cuando la conspiración falla, porque Lorenzo sobrevive, la guardia de Florencia arresta a Francesco de Pazzi y a los otros conspiradores y finalmente lo lanzan por la ventana del palacio de la Signoria de Florencia. Francesco de Pazzi, ante sus enemigos, ya que le estaban curando esa herida del muslo y estaba totalmente desnudo para coserle la herida, cuando lo mandan a llamar dice: yo voy así como estoy, totalmente desnudo, porque no reconozco esta república de los Medici. Y de hecho, él lo botan por esa ventana totalmente desnudo. Entonces, estos son hechos reales, pero totalmente sanguinarios y muy fuertes. El mismo Lorenzo el Magnífico, más adelante, como que se lava las manos. Él se salva de esa conspiración gracias a sus guardaespaldas de la época, porque entra en la sacristía antigua de la catedral. Pero en los siguientes días, las aguas del río Arno se vuelven totalmente rojas de tanta sangre que se riega para la venganza de los Medici contra los Pazzi, a través de la cual logran exterminar absolutamente a toda la familia Pazzi y todos los que estaban de su lado. La historia entonces nos cuenta hechos maravillosos, reales, fuertes, y para mí es un placer infinito poder retomar todas esas historias y poderlas reescribir a través de una novela. Valerio es antropólogo, arqueólogo. Valerio ha hecho una cantidad de trabajos científicos y ha participado en un montón de expediciones. Yo entiendo que su conocimiento de Alejandro Magno para sentarse a escribir 120 páginas es amplísimo, pero en su libro Teutoburgo usted habla de un personaje un poco menos magno, que es Armen, que es este personaje maravilloso en otras guerras igualmente sangrientas y crueles, que es la guerra por la conquista de Germania. Y este soldado, que para nosotros ha sido bastante desconocido, bastante anónimo,
para él, ¿cómo fue esa investigación para escribir Teutoburgo, para descubrir quién era Armin? Perdona, ¿puede repetir la última frase? ¿Cómo fue la investigación que hizo usted para descubrir este personaje? Mira, ha sido un recuerdo remoto. Yo había leído en cualquier parte, no siempre me recuerdo lo que he leído, sobre todo si son pasados muchos años. Es que después de Teutoburgo fue un desastre epocal. Y pues que el emperador Augusto, que había concebido una idea enorme. Después voy a explicar lo que entiendo. Subió un choque tan fuerte que concebió la idea que los germanos no podían ser romanizados. No era verdad. Y no se podían bater sul campo de batalla. No era vero. Germánico, 6 años después, volvió a Teutoburgo. Se peleó todos los soldados romanos que habían caído sul campo de batalla. Y muchos años después, muchos siglos después, los arqueólogos trovaron una especie de lastra de piedra, más o menos de este tamaño, con una inscripción. En la parte superior hay la representación de un centurión romano y una inscripción que habla muy claro. Dice: al centurión de la 18 legión, Marco Celio Tauro, centurión Primo Pilo, se murió a 53 años, era de Bologna, Lemonia tribu bononiensis. Yo vino aquí para buscar sus restos. Lo que sea que pueda trovar los restos de mi hermano, los podrá poner en este monumento. Hic inferre ossa licebit. Era de Bologna también el hermano. Y Bologna es la mia ciudad, que hospita la prima universidad del mundo. Después viene Padova. Pochi anni dopo. Confermo. Y después puedo contarle una historia muy divertida por esta rivalidad entre la Universidad de Bologna y de Padova. Si le gusta, creo que es muy divertida. Pero volvemos a Marco Celio Tauro. Pensar que su hermano, probablemente un hombre que tenía como una hostería a Bologna, siempre han tenido mis conciudadanos el gusto por el vino y por la comida, y siguen haciendo. Se ha marchado con Germánico 6 años después, hasta al punto donde hoy
es una ciudad, la ciudad de Osnabrück. Yo lo he visitado. Me recuerdo que presentando la novela, el volumen, el tomo, a la feria de San Jordi en Barcelona, me encontré con el principal periodista científico de toda la prensa española, que se llama Jacinto Antón, un hombre maravilloso, y me dice: hey, ¿dónde te vas ahora? Yo, a Teutoburgo. A Teutoburgo. ¿Y por qué? Sabes, hay un conciudadano mío, que lo estaba pronunciando en latín, perdonen, es un conciudadano mío. Y empezando a escribir esta novela, le prometió a él de llevar una rosa blanca y ponerla sul campo de batalla. Tú eres loco. Te fas todos estos kilómetros por una rosa, ¿sí? Esto es la satisfacción de la vida. Es un amigo mío de mi ciudad. Se cayó muriendo gloriosamente. Bueno, dice, vengo contigo. Así que nos encontramos en una ciudadita donde mi editorial debería haber prenotado el albergo, el hotel, pero había sido un error y no habían prenotado nada, o bien lo habían hecho por el mes de junio y erramos a la fin de abril. Al final hemos finalmente buscado una habitación, solo una, que seguía siendo libre porque costaba más dinero. Al final, el día siguiente, vamos a visitar el campo de batalla, que mis colegas han portado a la luz. Es impresionante. Y han hecho un museo formidable. Y ahí hay una réplica perfecta del original que está en el Museo de Bonn, de la lápide de Marco Celio, centurión de la 18 Legión. A un momento, visitando, vedo como una madera con una inscripción, con una fotografía de dos zapatos, sándalos, y dice: estos sándalos pertenecen a un oficial de la 18 Legión que murió aquí, probablemente. Fue un golpe al corazón. Podría ser él. Dice: sí, pero no hay floristas aquí. Me souvenió que en el restaurante donde hemos comido el almuerzo había una rosa blanca cada mesa. Bueno, nos vamos al restaurante que era vacío a este momento de la jornada. Me guardo. Digo, Marco Celio me perdona. Tengo la foto, tengo la fotografía, después te la muestro. Me pongo en mi rodilla poniendo la rosa blanca sobre el suelo y sentía un gran ruido a mis espaldas. Era una clase de chicos del liceo local con sus profesores.
E vendo esta escena de este loco de italiano que pone una rosa blanca in questo enorme spazio vacío, e un poco a la vez se calman hasta al silencio total. Después se van. Una señora se acerca, era la profesora, yo pienso, y me dice en inglés, me parece que yo son como un inglés. No. Bueno, y dice, can I ask you a question? ¿Puedo poner una cuestión? Sí, señora. Sure. Why did you do that? ¿Por qué lo ha hecho? Porque soy italiano. Y el hombre que, me entiendo, que portaba estos zapatos pertenecían a un centurión de mi ciudad. Le he prometido una rosa blanca. Esto es. Es, bueno, parece como una storia divertida. Lo es en parte, pero yo me recuerdo una emoción fortísima. Porque se produce un cortocircuito cuando tus emociones, tus conocimientos se encuentran directamente a tocar la verdad que has perseguido por siglos, no solo yo, todos los otros antes de mí. Se crea como un cortocircuito. Ed es la que das cuenta que tra él y yo pasa algo vivo, fuerte, de alguna manera eterno. Espero de haber respondido a la pregunta. Gracias. Quiero darles las gracias a todos por haber venido, pedirles de nuevo disculpas por la tardanza y espero que se hubieran llevado una pequeña muestra de estos dos genios de la literatura histórica. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera terminamos este breve viaje a través de estos grandes personajes de la historia, pero sobre todo descubriendo cuáles fueron esos rasgos, esas causalidades que llevaron tanto a Valerio Máximo Manfredi como a Matteo Strúkul a escribir sobre ellos, e incluso nos revelaron algunos de los pasajes secretos que podemos encontrar en sus novelas históricas, así como, por ejemplo, de los Medici, que fue una de las familias más poderosas de la época del renacentismo. Esperamos que hayan disfrutado de este conversatorio y la invitación es a que se queden con nosotros porque ya llega Mauricio Arroyave con Léete Bogotá. Así que quédense, lee en Bogotá. Aquí quedamos en Canal Capital.